Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de esta nueva temporada de Sonar. En esta oportunidad, los y las invitamos a volver al pasado para recorrer distintas piezas y géneros musicales que marcaron la historia argentina. En esta oportunidad nos centramos en la creación de Aurora y la Marcha de San Lorenzo. Nuestra enseña nacional será izada en el mástil de la ceremonia. 4 granaderos que prestan guardia de honor en torno al mástil van a levantar en estos momentos la enseña patria. Empecemos por Aurora. La banda militar, apostada aquí a un costado del palco oficial, en tanto se cumple esta ceremonia, ejecutará oración a la bandera de Aurora del maestro Paniza. Los coros del Consejo Nacional, el coro mixto, interpretará las estrofas de la misma. Seguro la conocerán por escucharla durante el saludo a la bandera en las escuelas o en los actos patrióticos, pero originariamente no fue creada para tal fin. Aurora fue un encargo del gobierno argentino para ser presentada en el Teatro Colón. Su estreno se dio el 5 de septiembre de 1908 y fue una ópera escrita en italiano por Luigi Illica. Con música de Héctor Paniza, esta pieza fue creada para exaltar los ideales patrióticos en vísperas de la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, y su temática gira en torno a la lucha independentista de 1810 en Córdoba. En su versión original, la ópera estaba compuesta en 3 actos hilados por la trágica historia de amor entre Aurora, hija de un jefe realista, y Mariano, un novicio patriota. El segmento más exitoso de la ópera completa era un aria al final del segundo acto, y es ese extracto el que se toma para que en 1943 se traduzca al castellano por Josué Quesada y Ángel Petita, con colaboración del argumentista argentino Héctor Cipriano Quesada, quien le suministraría la información histórica y el contexto nacional que debía dar sentido. Es utilizada recién en 1946 por primera vez como saludo a la bandera con la presencia de las máximas autoridades argentinas de entonces, el presidente Edelmiro Farrell y el vicepresidente coronel Juan Domingo Perón. Su traducción al castellano resultó muy creativa, ya que algunas frases del texto original no tenían referencias en español y algunos de los términos no pudieron ser traducidos exactamente, generando neologismos y errores de interpretación. El águila guerrera es una metáfora con la cual se compara a un águila de color azul y blanco con la bandera nacional. En la tercera estrofa podemos escuchar el término aurora irradial, que no existe como tal en el castellano, y en italiano, aureola irradiale significa aureola de rayos del amanecer que ilumina al águila. El verso que se tradujo como punta de flecha el áureo rostro imita pareciera no tener sentido, y eso es porque en italiano rostro significa en realidad pico. Es decir, que el pico del águila iluminado parece una punta de flecha, como lo sería el extremo metálico del asta. Por otra parte, el verso "y forma estela al purpurado cuello" se refiere a los rayos del sol que enrojecen el alargado cuello del águila y forman el tallo, estelo, que sería el asta de la bandera. Aurora, al día de hoy, sigue siendo una de las canciones patrióticas más conmovedoras y es escuchada y cantada con pasión de generación en generación.
fervor cantamos la reconocida Marcha de San Lorenzo. En estos momentos está por hacer su entrada a esta escuela justicialista el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón. La misma recuerda el combate que tuvo lugar en el Campo de la Gloria, a orillas del río Paraná, cuando el regimiento de granaderos a caballos al mando de José de San Martín enfrentó y obligó a retirarse a la tropa realista. La música fue compuesta en 1901 por el músico afrodescendiente Cayetano Silva, quien, habiendo nacido en la República Oriental del Uruguay, decidió luego nacionalizarse argentino. 6 años más tarde, el docente mendocino Carlos Benielli escribió la letra para esta marcha. Su estreno oficial, sin letra, fue en las cercanías del convento de San Carlos, donde tuvo lugar el combate el 3 de febrero de 1813, a unos 30 kilómetros de la ciudad santafesina de Rosario. Es tomada desde ese momento como marcha del ejército argentino. Se dice que lleva el nombre de Marcha de San Lorenzo en honor a la ciudad que fue escenario de la única contienda que el Libertador llevó a cabo en territorio argentino y significó además el bautismo de fuego de los granaderos a caballos. Pero otra versión indica que la marcha habría sido bautizada en un primer momento con el apellido de Pablo Riccieri, ministro de guerra de la época, que pasó a la historia por ser la figura que creó el servicio militar obligatorio. Riccieri solicitó que no se ponga su nombre y que en su lugar llevara el nombre de su ciudad natal. La marcha comienza con la salida del sol y los preparativos para la batalla. Un quiebre en la música da el giro dramático que pone en la escena al granadero Juan Bautista Cabral, el soldado heroico que da su vida a los 22 años para salvar al general San Martín. La banda del regimiento 1 de infantería, a los acordes de la marcha de San Lorenzo, anuncia la llegada a la escuela justicialista del primer magistrado de la Nación. La historia de los autores de la Marcha de San Lorenzo es poco conocida. Cayetano Alberto Silva fue músico en el Teatro Colón y director de bandas militares de distintos regimientos. Se radicó en la ciudad santafesina de Venado Tuerto y antes de sus 30 años compuso la famosa marcha. Para hacer frente a sus problemas económicos, vendió sus derechos de autor sobre la Marcha de San Lorenzo y empezó a trabajar en la policía mientras tramitaba su reincorporación al ejército y esperaba ser aceptado en la banda de música de la ciudad de Rosario. Deprimido porque no obtuvo ninguno de los dos nombramientos, falleció en el absoluto anonimato en Rosario el 12 de enero de 1920. La policía de Santa Fe le negó la sepultura en el panteón policial por ser afrodescendiente y fue inhumado en una fosa común. 70 años más tarde se reconoció la trascendencia de su figura y sus restos fueron trasladados a una bóveda de Venado Tuerto. En cambio, los restos de Carlos Benielli descansan a unos pocos metros de lo del granadero Juan Bautista Cabral en el cementerio conventual de San Lorenzo. Benielli fue docente, poeta y filántropo mendocino. Según relataran sus hijos, escribió la letra de la Marcha de San Lorenzo sobre los pizarrones de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta del barrio de Once. También escribió las letras de Curupaití y Tuyutí, ambas con música de Alberto Silva. Probablemente ninguno de los dos autores llegó a dimensionar la trascendencia mundial que logró su composición musical. Fue el 22 de junio de 1911 cuando fue tocada por primera vez durante la coronación del rey Jorge V de Inglaterra y luego fue utilizada en el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, costumbre que solo se interrumpió durante la Guerra de Malvinas. También, a comienzos del siglo XX, y por las estrechas relaciones que el gobierno argentino mantenía con el de Alemania, la marcha le fue obsequiada a dicho país. En cortesía, Alemania obsequió a cambio la marcha titulada Viejos Camaradas. El 14 de junio de 1940, cuando las tropas nazis entraron a París, lo hicieron al compás de la Marcha de San Lorenzo.
Años más tarde, en agosto de 1944, el general Eisenhower la hizo ejecutar cuando los aliados entraron a la capital parisina. Asimismo, dicha marcha está en el repertorio de las bandas militares de países como Uruguay, Brasil, Irlanda y Polonia, entre otras. Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervográfico Audiovisual y Sonoro, perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Los guiones de esta temporada fueron realizados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y Celeste Kun Sabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Kun Sabó y la coordinación de Diego Echezarreta.